revelación profética de Habacuc que un día en todos los rincones de la tierra el nombre del Señor va a ser conocido y el nombre del Señor también va a ser adorado. Y tomando en cuenta esto, quisiera sembrar en esta tarde dos premisas, dos verdades en sus corazones. La primera es que Dios revela su gloria a todas las naciones para recibir gloria de todas las naciones. Lo repito, Dios revela su gloria a todas las naciones para recibir gloria de todas las naciones. Y la segunda, como dijo John Piper, misiones no es el fin de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque no hay adoración. ¿Sabe qué? A veces he escuchado decir que las misiones es la razón de ser de la iglesia. No es cierto. La razón de ser de la iglesia es la adoración. Un día las misiones se van a acabar. El esfuerzo, el trabajo evangelístico, el trabajo misionero, transcultural se va a acabar. Pero la adoración será por la eternidad. Y si hoy como iglesia somos movilizados a las misiones, movilizados a llevar el evangelio, a ser discípulos a todas las etnias, plantar iglesias, establecer líderes y que éstas planten otras iglesias, es porque hay naciones y hay pueblos y hay comunidades que hoy en día no adoran el nombre del Señor. Así que vamos a invitarle, quiero invitarle esta tarde y vamos a hacer algo maratónico. ¿Por qué digo maratónico? Porque vamos a ir a través de todo el Antiguo Testamento y vamos a recorrer todo el Antiguo Testamento hasta que lo terminemos. No sé a qué hora vamos a salir, pero vamos a terminar, se lo aseguro. Y vamos a mirar a la luz del Antiguo Testamento que la historia de todos aquellos que participan no tiene que ver con el hombre, tiene que ver con Dios mismo. Y que a pesar del fracaso del hombre, de las naciones, en la historia de Dios, Dios aún conserva su gloria. Dios aún conserva la adoración y Dios llevará a cada nación de la tierra para que le adore. Así que vamos a orar. Le invito a abrir su Biblia al libro de Génesis. Vamos a empezar desde allí y vamos a ir a través de la Biblia. Vamos a orar. Querido Padre, queremos en estos momentos que tú prepares nuestro corazón y queremos que cambies el chip con el cual usualmente nosotros te buscamos o con el cual muchas veces buscamos tu palabra. Venimos a ti porque necesitamos algo de ti. Pero Señor, queremos que en esta tarde tú nos muestres que a la luz de la palabra es que la vida no se trata de mí, se trata de ti. Es por eso que danos la sensibilidad para entender lo que tú nos quieres decir y danos un corazón dispuesto para entender que tú has revelado a los hombres tu gloria para recibir de nosotros la gloria que mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, y antes de continuar, porque vamos a estar mirando algunos textos bíblicos, he tenido que revisar cientos de versículos y escoger algunos de los más relevantes dentro de ello. Le animo a anotarlos algunos si no alcanzamos a verlos y también a poder estarlos estudiando en casa. Pero durante estos versículos que vamos a estar mirando, vamos a escuchar algunos términos y permítame aclarar un poquito acerca del concepto de estos términos o el contexto de estos términos. El primero de ellos que vamos a encontrar es el término o la palabra gloria. Y esa palabra en la Biblia se refiere a belleza y valor esenciales de las personas, las cosas creadas y por supuesto la belleza y el valor mismo del Creador. La palabra hebrea que se traduce como gloria significa peso, sustancia, pero también resplandor o belleza radiante. Eso es gloria. Otro término que vamos a estar escuchando en los diferentes versículos que vamos a ver esta tarde es la palabra adoración. Es llamativo porque en el Antiguo Testamento, en el original, en el hebreo, existen muchas palabras que Dios usa para hablar acerca de lo que es o definir la adoración. Sin embargo, la adoración ocurre cuando las personas reconocen quién es Dios, lo confiesan públicamente y se acercan con libertad a Él, ofreciendo cada uno su gratitud cara a cara y su lealtad a ese Dios supremo.
La adoración, mis hermanos, es una relación bidireccional en donde yo puedo ir a Dios y Dios también viene hacia mí. Y algo interesante es que la adoración no solamente se revela hacia quien se adora, sino que en medio de la adoración es la satisfacción de aquellos quienes adoran. ¿Me hago entender? Entonces no se trata solamente de la pleitesía, el amor hacia alguien, sino que la adoración tiene que ver con la llenura y la satisfacción que eso produce en la persona que adora. Y el otro término, o la otra frase que vamos a encontrar es el nombre de Dios. Y más allá que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento diferentes nombres de Dios que revelan quién es Dios, cuando encontramos esta expresión, el nombre de Dios, habla de la reputación pública y el reconocimiento abierto de parte de Dios. Cuando hablamos, mis hermanos, de la historia de su gloria, debemos entender que la gloria de Dios ha sido revelada al hombre. Dios creó absolutamente todo para su propia gloria. Y déjeme decirle algo. Nadie podría conocer a Dios a menos que Dios se hubiese revelado a sí mismo. No importa cuánto el hombre diga, ay, yo quiero conocer a Dios. No está en el hombre conocer a Dios, a menos que Dios se revele al hombre. Y la misma creación, dice la Biblia, que habla de la gloria de Dios. El Salmo capítulo 19, sí, tenemos Salmo capítulo 19, versículo 1, dice, los cielos, escuche, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué hace el firmamento? Anuncia la obra de sus manos. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo escribió que la creación da testimonio. Es la revelación visible de que hay un ser superior, un ser creador. Sin embargo, en el versículo 20 más abajo, dice que los hombres desviaron, ¿no? En lugar de ver la creación y adorar a Dios y exaltar a Dios y glorificar a Dios, ¿qué hizo el hombre? Empezó a adorar a la creación. Interesante. Entonces la historia de la Biblia es la historia de Dios que se revela a sí mismo a las naciones para que éstas puedan traerle adoración. Como vimos la semana pasada, Dios creó al hombre para adorarle. Repito, Dios creó al hombre para adorarle. El valor intrínseco del hombre está en la adoración. Si no es Dios y a su Hijo, el hombre siempre va a estar adorando algo. ¿Ha escuchado cuando muchas veces uno dice, ay, que siento un vacío en mi corazón? Bueno, el hombre fue creado para adorar. El diseño divino en el hombre es para adorar. Y cuando el objeto de la adoración no es Dios y no es el Hijo, el hombre va a adorar cualquier cosa. Va a adorar a su esposa, va a adorar a su esposo, va a adorar el trabajo, va a adorar las drogas, va a adorar el sexo, cualquier cosa que trate de llenar ese vacío que fue solamente diseñado para Dios. Es por eso, amados hermanos, que la idolatría es este desorden espiritual que quita a Dios del centro de la vida del hombre para adorar cualquier cosa que no sea Dios. Martín Lutero, el reformador, dijo que el hombre es una fábrica de ídolos. De eso se trata la idolatría. No se trata de imágenes, no se trata solamente de muñecos, se trata de cualquier cosa que robe el primer lugar a Dios. Por eso hemos escuchado tantas canciones populares, que adoro esto y que yo te adoro y que tú me adoras. Y hay gente que ha adorado una, dos o tres, cuatro, y a pesar de lo que adore, jamás se va a sentir lleno, porque el hombre fue creado para adorar a Dios. Sin embargo, Dios solo puede ser amado cuando es conocido. Alguien dijo, escuche por favor, la evangelización del mundo es la expresión plena de la revelación de la gloria de Dios a las naciones, con el propósito de recibir gloria de las naciones. El apóstol Pablo dijo una verdad en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice?
No hay muchos convencidos, pero esa es la verdad bíblica. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque su nombre es salvo. Pero luego el apóstol Pablo empieza a mencionar una serie de implicaciones y dice, ¿cómo van a invocar si no han creído? Luego empieza a decir, ¿cómo van a creer estos pueblos, estas naciones, estas comunidades si no han oído? ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El Evangelio entró a Ecuador, de donde yo soy, para los que no nos conocen, en el año de 1800. Y sabe, por un hombre muy sencillo. Un hombre que entendió que esto es una verdad eterna. Un hombre que fue convencido de que jamás en Ecuador podríamos creer si nadie nos predicaba. Pero esa implicación de cómo van a predicar si no fueren enviados, implica a aquellos de esta congregación que Dios está diciendo, hey, tú vas. Pero también implica a la gente de esta congregación que nos va a decir, ustedes lo envían. La decadencia en la iglesia en Estados Unidos, queridos hermanos, no es falta de recursos, no es falta de edificios. Es que la iglesia olvidó que el propósito de la creación, el propósito de nuestras vidas es adorarle, es darle la gloria a Él y que su nombre sea conocido en otros lugares. En el pasado y hace algunos años atrás, los pioneros de la evangelización y las misiones mundiales eran los europeos, luego pasaron a ser los norteamericanos. ¿Y cómo es posible que aquellos que fueron pioneros de la evangelización y de las misiones, hoy muchas de sus iglesias están cerradas? Pero Dios está levantando al pueblo hispano. Dios está levantando al pueblo latino. Mire a su alrededor. Usted mira a un hermano y le dice, este tiene cara de indio. Mira acá, dice, este hermano tiene cara de afgano. Oh, este hermano tiene cara de chino. Y cuando uno ve la fisionomía y la realidad de nuestras culturas y miramos hacia el pasado, vemos a un Dios preparando a un pueblo para poder entrar a aquellos lugares que hoy para los europeos, que hoy para los americanos está cerrado. Una vez hablaba con uno de mis maestros, el hermano David Love, y decía, increíble cómo Dios ha venido preparando al pueblo latino en su fisionomía, en sus costumbres, en sus relaciones, en la forma de contemplar la familia, en la manera como nos adaptamos a cualquier contexto social. Andamos en un autobús, alguien saca un arma y nos va a robar y dice, no, tranquilo, toma nomás y listo, y sigo adelante. ¿No? Y vamos a esos países y pasa exactamente lo mismo. Y dice, uy, no sabía que Dios me estaba entrenando para ir a estos países difíciles. ¿No? O usted agarra un anglo, lo lleva ahí a México, le ponen un arma y no sé cuántos días de sesión con un psiquiatra por el traumas psicológicos y emocionales. Hablando de eso, recuerdo que en una ocasión había un chico en la iglesia que siempre venía al culto de jóvenes en la noche. Había ahorrado para comprarse el primer iPhone que había salido. Lleva su iPhone, va en el autobús, emocionado para el servicio de los jóvenes, y sube un ladrón, hace obviamente todo su diálogo y todo lo demás, y luego se acerca a él y le dice, dame tu teléfono. Agarra, lo saca, se lo da. Llega el grupo de jóvenes, oración, sí, me robaron el celular, ok, oramos y listo. Pasa un tiempo después, se compró otro teléfono. Se sube al autobús, ¿qué cree? El mismo ladrón. Se acerca y dice, ay, toma el teléfono. Y se fue. Llega el culto de jóvenes, ¿y qué pasó? No, es que me robaron el teléfono. Oración, oración. Tercera ocasión, pasa un tiempo después, se compra el último iPhone que había salido. Sube al autobús y se sube el ladrón. Y la reacción de él fue, ¿otra vez? Tómalo, ¿no? Y se lo da. Miramos esto de una manera jocosa, pero si nosotros ponemos a pensar en la realidad política y sociológica, Dios nos ha venido preparando para estos lugares. Pero decía el hermano David Love, son el prototipo ideal. ¿Saben cuál es el problema? No están allá.
no estamos allá. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Cuando hablamos de la historia de la gloria de Dios, debemos entender que la caída desvió la gloria de Dios hacia el hombre. Mire, recuerde lo que estudiamos la semana pasada. El hombre y la mujer se paseaban en el huerto en plena comunión con Dios. La tentación a la mujer y al hombre vino de la misma seducción en el corazón de Satanás. Seréis como Dios. Desde ese momento de la desobediencia, el pecado vino al hombre y a toda su simiente. Y con el pecado de la muerte y por ende la separación eterna de Dios. Pero desde el mismo momento de la caída, Dios en su gracia y misericordia promete salvación. Y mencionó bien Johnny, Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que se conoce como el protoevangelio. Un pequeño destello de esperanza en cuanto a la redención del hombre. Pero cuando vemos los versículos más adelante, dice la Biblia que el hombre, para encubrir su pecado, dice que se hizo hojas, ¿no?, para cubrirse. Sin embargo, para Dios eso no fue aceptable. Dice la Biblia que Dios proveyó, ¿qué cosa? Túnica de pieles para vestir. Pregunta, ¿de dónde sacó las túnicas de pieles? De animales. Y para poder obtener la túnica de pieles, tuvieron que morir los animales. Pero desde ese mismo momento, Dios en su historia gloriosa empieza a proveer al hombre un camino de redención a través del sacrificio por sangre. Hebreos capítulo 9 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. De esa manera entramos a Génesis capítulo 4, donde encontramos el primer homicidio. ¿Y cuál es la causa del primer homicidio? Adoración. De pronto encontramos a dos hermanos, Caín y Abel, ofreciendo un sacrificio. Dice la Biblia que Abel ofrece un animal de lo mejor que tenía, de lo más gordo, lo ofrece en sacrificio. Mientras que Caín ofrece una ofrenda de vegetales. La Biblia dice que Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín, sino solo la de Abel. Y en ese momento Abel se ensaña su corazón, lo lleva a su hermano y por ende lo mata. ¿Por qué lo mata? ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín y miró con la de Abel? Por lo mismo que pasa hoy en el corazón del hombre. Queremos ofrecer en adoración a Dios algo que a nosotros nos parece, no lo que Dios ha determinado. Queremos acercarnos a Dios con nuestra propia justicia, con nuestras propias obras y no como Dios ha determinado. Ya desde el huerto del Edén, a pesar del pecado del hombre, dijo, tiene que haber sangre, tiene que haber la muerte de un animal como ofrenda de adoración. Abel lo hizo así, pero Adán dijo, no, yo te voy a ofrecer lo que a mí me parece. Y por ende empezamos a notar cómo en la caída el corazón del hombre está de por sí el mal. Llegamos a Génesis capítulo 6 y capítulo 9 y algunos están como diciendo, uy, recién va por el 6 y 9 y vamos a llegar hasta Malaquías. Pero mire, los hombres, dice la Biblia, que empiezan a multiplicarse. Y en Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escuche esto. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el relato histórico, la Biblia menciona que Dios se arrepiente de haberlos creado y decide exterminarlos de la tierra a través de un diluvio. Pero nuevamente interviene Dios. Y el versículo 8 nos dice que hay un hombre llamado Noé que halló gracia. Gracia es un regalo que no merece. Halló gracia Noé y su familia delante de Dios. Dios le ordena construir un arca y solo Noé y su familia se salvan. Dios hace un pacto con Noé que se conoce como el pacto noítico. Y Dios hace este pacto de no volver a destruir a la humanidad por agua. Y un arco iris es la señal, una señal de salvación. Desciende del arca Noé y su familia un nuevo inicio, un nuevo comienzo, sin maldad. Y uno esperaría, la historia va a cambiar. Pero llegamos a Génesis capítulo 9 y vemos que Noé siembra uvas, hace vino, se emborracha y como resultado, al parecer hay un pecado sexual de uno de sus hijos. Y una vez más vemos la corrupción en el corazón del hombre caído. Y uno puede pensar, pero no hace mucho tiempo Dios te dio salvación.
Luego llegamos a Génesis capítulo 10 y capítulo 11. Y en Génesis capítulo 10, en el capítulo 11 específicamente, usted conoce la famosa historia de Babel, de la torre de Babel. Bueno, el versículo 1 nos dice que la población de la tierra tenía un mismo idioma, que había comunicación y comunión entre todos los hombres. Versículo 3 más adelante nos va a mostrar que el hombre llegó a ser más sofisticado y había desarrollado la ciencia. Había construido una clase de ladrillo con la cual podía hacer construcciones gigantes. Y en el versículo 4 nos dice que empieza a construir una torre. ¿Por qué hace la torre? Porque querían celebridad y porque querían seguridad. En primera instancia, el versículo 4 dice que ellos de manera colectiva dicen: hagamos un nombre, hagámonos un nombre. Ellos querían ser reconocidos, querían ser famosos, querían tener su propia gloria. Pero recuerda lo que hemos venido diciendo: Dios reveló al hombre su gloria para recibir gloria de los hombres. También dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que su santo nombre sea conocido y adorado, no el de ellos. Pero ¿sabe? Ese espíritu de Babel continúa hoy en día. Hoy el ser humano quiere levantarse un nombre. Queremos ser reconocidos por lo que hacemos. Queremos que lo que haga tenga nuestro nombre. Queremos recibir gloria. Queremos que nuestros títulos académicos nos representen, que nuestras posesiones económicas hablen de nuestra grandeza. Porque en la naturaleza caída del hombre no está el adorar a Dios, no está en glorificar a Dios. Está en hacerme mi propio nombre. Llámeme Montesinos, llámeme doctor. Y ese espíritu de Babel sigue hasta hoy en día. El hombre busca construir imperios no para dar la gloria a aquel que la merece, sino para recibir su propia gloria. Y luego cuando Dios les dice en Génesis 1:28, no, multiplíquense y llenen toda la tierra, ¿qué dicen los de Babel? No, nos quedamos aquí y hagamos una torre que llegue hasta el cielo para que no fuésemos esparcidos. Porque si hubiese un diluvio, pudiésemos salvarnos por nosotros mismos. Qué actitud de soberbia y arrogancia contra Dios. Ahora el hombre se estaba rebelando contra Dios de manera colectiva, de manera ordenada y de manera sofisticada. La unidad humana sin Dios es superficial. Sigue el espíritu de Babel hoy en día. No, mientras los hombres estemos unidos, la voz del pueblo es la voz de Dios, decimos hoy. No es cierto. Y en el versículo 7, una vez más Dios entra en acción. Muestra que Él es el protagonista de su historia. Confunde las lenguas y cumple sus propósitos a pesar de la resistencia del hombre. ¿Y qué es lo que ocurre? Dejan de trabajar en la torre, se dispersan por toda la tierra y de allí se forman todas las familias y todas las etnias de la tierra. Cuando hablamos de la historia de la gloria de Dios, hablamos de que Dios también levantó una familia para bendecir a todas las familias. Si vamos a Génesis del capítulo 2 al capítulo 50, habla particularmente de un hombre y su descendencia. En Génesis 11, todos los hombres estaban unidos en un propósito de común rebelión contra Dios. Pero nuevamente Dios provee una solución. En Génesis capítulo 12 vemos un hecho trascendental en la historia de Dios y de los hombres. Levanta una familia, un pueblo de un hombre muy sencillo, incluso de un hombre pagano. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, si me ayudan con la... Dice: pero había dicho Jehová a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿qué cosa? Todas las familias de la tierra. En Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 al 4, hay una orden mezclada con promesa. Un mandato que era conciso pero riguroso. Deja tu hogar, deja la casa de tus padres
y dirígete por fe a la tierra que yo te voy a mostrar. Una tierra que no conoces, una tierra desconocida, pero ve a ese lugar. Pero también vemos una promesa que terminó en un pacto unilateral. ¿Por qué digo un pacto unilateral? Porque es un pacto donde solamente Dios se comprometió a cumplir su propósito. No estaba condicionado a si Abraham cumplía o no, sino estaba condicionado a que Dios lo iba a cumplir porque Él es Dios y Él no cambia. Y ese pacto constaba de 3 aspectos. A tu descendencia daré esta tierra. Dios iba a proveer la tierra de Canaán, es todo ese territorio. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y número 3, que es importantísima, bendeciré a todas las familias de la tierra. Hermanos, Dios declaró a Abraham su propósito global de bendecir a todos los pueblos de la tierra por su descendencia. Y en Génesis capítulo 22, versículo 18, Él ratifica y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, quiero que empiece a hilar. ¿Ok? Dios levanta un hombre, Abraham, vete a esta tierra, te daré un territorio, voy a bendecirte, los que te bendijeren bendeciré, pero en tu descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué dice esto? Porque de Abraham, por promesa, vendría la nación de Israel. Y de la nación de Israel vendría nuestro Salvador, en el cual son bendecidos todas las familias de la tierra, en el cual son cumplidas todas sus promesas. Y ya teníamos Génesis 3:15, ahora tenemos Génesis capítulo 12, revelando de manera progresiva aquel que habría de venir, aquel cuyo nombre sobre todo nombre, aquel en el cual es el único nombre, dice la Biblia, en el que podemos ser salvos. Pero Dios en su historia ya iba poniendo las piezas en su lugar. ¿Se da cuenta? No se trata de una historia donde, ay, ¿qué va a pasar? Está perdiendo Dios. No, Dios no pierde, Dios es soberano. Y Dios determina los tiempos en los hombres. Es impresionante notar cómo Dios levanta un hombre sencillo para cumplir sus propósitos globales. Y me impresiona mucho cuando Dios se revela a Abraham. Abraham le cree y obedece. Y algo importante para notar aquí es que la fe siempre va a ir acompañada de la obediencia. Nunca van solos. ¿Y sabe qué termina haciendo Abraham? En el versículo 7, edificó allí un altar a Jehová. ¿En qué termina? En adoración. Todo tiene que ver con adoración. Mire, y note usted que las primeras palabras en el llamamiento de Abraham, Génesis 12:1, es vete. Y la primera palabra del mandato de Jesús a su iglesia es vayan. Hermanos, la iglesia es un pueblo que nace en movimiento. La decadencia de la iglesia en Estados Unidos es porque hemos pensado que el evangelio es para mí y en estas 4 paredes. Dios levantó un pueblo para que vayan y que proclamen el nombre de Dios. Rápidamente, cuando hablamos de la historia de la gloria de Dios, Dios levanta un pueblo para que todas las naciones le adoren. ¿Sabe cómo se llama ese pueblo? Israel. Así que ahora sí vamos a ver desde Éxodo hasta Malaquías, pero no se asuste, vamos a ir un poquito más rápido. Encontramos en el Éxodo la salida del pueblo hebreo de Egipto y su transitar en el desierto. Pero quiero mostrarle cómo en Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 16, Dios levanta a un hombre llamado Moisés para sacar a su pueblo, a su nación, aquella que él había prometido a Abraham, para sacarla de la esclavitud de 430 años en Egipto. Pero note lo que le dice y escuche el propósito misionero en todo esto. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, quien era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo.
Escucha esta parte, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y mira el versículo 16, me encanta. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. ¿Para qué cosa? Mi nombre. Mi nombre sea anunciado. ¿En dónde? En toda la tierra. Entonces, note cómo no se trataba solo de liberar al pobre pueblo hebreo de la opresión de Egipto. No era la historia de Israel, era la historia de Dios. Voy a liberar a mi pueblo para que todas las naciones me conozcan. Interesante. Dios levanta a este hombre, Moisés, para ser instrumento de liberación. Y Moisés deja muy en claro en Éxodo capítulo 8, Éxodo capítulo 9, Éxodo capítulo 10, que el propósito de la liberación era un pueblo que le adore, era un pueblo que le sirva y era un pueblo que anuncie su nombre. Dios no me salvó y no lo salvó solo para que usted no vaya al infierno. Dios lo salvó para que usted le sirva, para que usted le adore y para que usted anuncie su nombre. Mire, Dios estaba distinguiéndose de todos los dioses de la tierra. Se estaba haciendo un nombre glorioso para sí mismo. Quería que Egipto y más allá de la frontera de Egipto entendiesen que no había ningún Dios como el único Dios vivo y verdadero. Luego rápidamente llegamos a la conquista, el libro de Josué. Y previo a empezar la empresa de la conquista, Josué dice en el capítulo 4, versículo 24, que todo eso que iban a hacer, toda esa jornada que Dios dirigía hacia la tierra prometida, dice, para que todos los pueblos de la tierra, ¿qué cosa? Conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El punto principal en la conquista era la pureza en la adoración. El objetivo divino no era que Israel fuera el único pueblo que le adorase. El objetivo era poder tener un pueblo puro en adoración, sin dioses paganos. Y la conquista de Canaán a la luz, a la misma luz, era de que Dios anhelaba un pueblo santo para sí mismo, un pueblo que le brindara adoración. Y la conquista, a su vez sería el juicio de Dios contra las naciones de Canaán, quienes se habían rebelado contra Dios. Luego llegamos a Israel en medio de las naciones y el templo. Cuando nosotros pasamos de Jueces, y llegamos luego a los libros de Reyes, a los libros de Crónicas, vamos a ver cómo Dios sitúa a Israel en Canaán. Y Canaán estaba en un punto muy estratégico dentro de la geografía de Medio Oriente. Y en esencia el testimonio del Dios de Israel a las naciones era ser lumbrera a todos los pueblos. Miren lo que dice Primera de Reyes, versículo 41 a 43. Asimismo el extranjero, y esto está hablando Salomón. ¿Recuerda a Salomón? El gran rey de Israel. No, David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero Dios no le permitió construir el templo, sino que Dios permitió que fuese Salomón que construyera el templo, en el momento del mejor apogeo de la nación de Israel. David anhelaba construir el templo, pero sabía que no era el hombre que Dios quería. El templo representaba la presencia misma de Dios, un lugar donde la nación de Israel podía venir y adorar al único Dios verdadero, pero también las otras naciones pudiesen venir y adorar en aquel templo. Pero para que las naciones quisiesen venir a adorar en aquel templo, tenían que ver todo lo que Dios había hecho con Israel. Prosperidad, abundancia, porque era Dios quien proveía a la nación. Era Dios quien sustentaba a la nación. Y escuche lo que dice en la dedicación del templo Salomón. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada,
y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Cuál era el propósito del templo? ¿Cuál era el propósito de Israel en ese lugar estratégico, en medio de las naciones? Que las otras naciones y los otros pueblos le conozcan. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, el capítulo 5 y en el capítulo 10, varias veces se repite y se dice: te puse en medio de las naciones, te puse a la vista de todas las naciones. ¿Para qué? Para hacer luz a las naciones. Y más o menos para que se dé una idea de cómo era el esplendor de Israel y cuál era el objetivo de Dios misionero con Israel, es que muchas de las etnias o grupos o otras naciones pasarían por lugares como Sodoma y Gomorra, temiendo por sus vidas, viendo la idolatría, las prostitutas en los templos y los sacrificios humanos a los dioses paganos, y de repente llegan a las fronteras de Israel y la gente los saluda Shalom, un lugar ubicado en el desierto que produce leche y miel, un templo majestuoso, una nación no adorando dioses paganos ni ofreciendo sacrificios a dioses paganos, sino una nación próspera adorando al Dios único y verdadero. La idea no era: hey, vengan, conozcan la majestad de Israel, conozcan sus playas, conozcan su producción. La idea era: vengan y conozcan al Dios de Israel. Pero asimismo, en la historia de su gloria, la Biblia nos muestra su fracaso. El fracaso de Israel y el cautiverio. El fracaso de su propósito de ser luz a las naciones. Su propósito, fue diluido por la desobediencia, al ir en pos de otros dioses. Descuidaron la adoración al único Dios verdadero y por ende olvidaron cuál era su propósito. Como consecuencia, el reino se dividió. Como consecuencia, esta nación poderosa fue llevada en cautiverio. Desapareció del mapa como nación porque olvidaron adorar al único Dios verdadero. Sin embargo, desde el cautiverio, cuando todo parecía diluido, aparece en el profeta Daniel, el capítulo 7, el versículo 13 y 14, donde Dios en visión a Daniel le hace la promesa y le dice que de igual manera, a pesar del fracaso de Israel, un día todas las naciones y todos los pueblos vendrían y le servirían. El fracaso en la historia de Israel no es el fracaso en la historia de Dios. Dios es su historia, es su gloria. Y por último tenemos los salmos y los profetas. Y aunque lamentablemente el Antiguo Testamento termina con un reclamo contra Israel por haber fallado a su propósito misionero, en Malaquías 1:11 mire lo que dice: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre, dice el Señor, entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y esto es una visión futura, aunque era un reclamo, era una visión futura. Y tal como mencionó la semana pasada Jonathan, cuando miramos Apocalipsis, la historia futura de Dios, vemos a las naciones alabando y adorando a Dios. Pero sabe, nuestro Dios es un Dios misionero. Es la historia de su gloria y Él cumplirá su propósito. Termino con este Salmo 86:9, donde dice el salmista, y mire que está en futuro: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y en medio de esta breve travesía a través del Antiguo Testamento, hay tres verdades que le animo a asimilar por fe.
y que nos deben llevar como iglesia a una obediencia, que nos debe dar el panorama. ¿Por qué entramos a este proceso de misiones? ¿Hacia dónde Dios nos está llevando? Y número uno, es que Dios nos reveló su gloria para recibir gloria de nosotros, toda la gloria. No se trata de mí. Dios se mostró a su vida, se mostró a mi vida. Yo no le podía conocer, pero Él me conoció. Yo no puedo adorar a alguien que no conozco, pero Él vino a mi vida. Me permitió conocerle. Encontramos en el Nuevo Testamento muchísimas veces las Escrituras diciendo: tu vida no te pertenece, tu cuerpo no te pertenece, es para la gloria de Dios. Al apóstol de Pablo diciendo: todo lo que hagas, sea de palabra, sea de pensamiento, hazlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Debemos sacar ese antropocentrismo de que el Evangelio se trata de mí, para recordar que el Evangelio se trata de Él. Se trata de sus propósitos. No se trata de labrar mi historia. No se trata de encontrar un propósito para mi vida. Se trata de ver la pantalla gigante y entender que hay un propósito general. Dios quiere ser conocido de las naciones. Y usted tiene dos opciones: se suma al plan de Dios o se hace a un lado al plan de Dios. Hay bendición en medio de estar en el centro de la voluntad de Dios o rebelarse a la misma. La segunda verdad: dijimos que misiones existe porque no hay adoración entre las naciones. Un día esto de misiones se va a acabar. Pero todos aquellos que hemos creído, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, estaremos un día adorándole delante del trono, delante del Cordero. Hacemos esto porque los pueblos no están adorando a Dios. En su familia hay gente que no está adorando a Dios, al único y verdadero. En el estado de Texas hay lugares donde no están adorando a Dios. Pasando la frontera al norte de México, hay lugares que no están adorando a Dios. Y si yo entiendo que el propósito en la historia de Dios es su gloria, es su nombre, ¿qué hace Río Grande Bible Church para que su nombre sea conocido? Hacemos misiones. Y por último, misiones empiezan en adoración, para adoración. Yo no puedo hacer misiones. ¿Cómo voy a amar a gente que no conozco? Naciones que nunca he visto, gente con la que no me identifico, gente con la cual nunca he tratado. Porque no se trata de amar a ellos, se trata de amarlo a Él. Cuando yo adoro a Dios y deseo vivir adorando a Dios, lo que van a hacer en mi corazón es obedecerle. Y cuando yo adoro, podré decir: heme aquí, envíame a mí, para que otros también adoren. Una de las cosas que queremos ver como iglesia es hombres, mujeres, jóvenes, niños tal vez diciendo al Señor en adoración: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. A lo mejor muchos de nosotros no iremos, pero todos debemos decir: si tú vas, nosotros te sostenemos. Si ustedes van a los afganos, si ustedes van al norte de México, si ustedes van a las naciones en Medio Oriente, vayan, que nosotros los sostenemos. Así que antes de orar, quiero invitarle por favor ahí entre usted y Dios. Yo no sé si el Señor lo esté llamando. Yo era un hermoso joven de 17 años, con un futuro prometedor, cuando el Señor me empezó a llamar. ¿A quiénes? Yo no los conozco. A mí no me interesa. Pero se trataba de Él. Y cuando le dije: heme aquí, envíame a mí, Dios mostró una iglesia que dijo: si Dios te llama, ve. Nosotros te sostenemos. Así que quiero invitarle a inclinar su rostro. A lo mejor el Señor lo está llamando y usted no sabía. A lo mejor Dios quiere usarle ahí en su comunidad para que otros le adoren. Quiero invitarlo a escuchar al Señor. Pero también quiero invitarle, si el Señor a lo mejor dice: no, a mí no me está llamando,
Dios me quiere usar en mi negocio, Dios me quiere usar en mi trabajo, pero estoy listo para apoyar a aquellos que vayan. Como iglesia de Rio Grande Bible Church tenemos proyectos de alcanzar la frontera. Queremos ir a los musulmanes, queremos alcanzar a gente en Latinoamérica, pero queremos también enviar misioneros a otras partes del mundo. Y Dios nos está llamando como iglesia a ser parte de la historia de la gloria de Dios. Así que si hay personas en esta tarde que quieren comprometerse con Dios, como dijimos, tenemos la promesa de fe. Y si alguien quiere recibir una y decir, ok, yo me comprometo a ir a mi casa, a orar y decirle, Señor, yo sé que tú no me llamas para ir, pero me estás llamando para enviar. Me estás llamando para orar y para enviar. Así que al final del servicio van a ver algunos de los hermanos con estas tarjetitas y no movido por las emociones, sino por la certeza de que es el celo por su gloria. Yo le animo a ser parte de lo que Dios quiere hacer. Vamos a orar. Querido Padre, es tu historia. Y es una historia que aunque la escena con el hombre es triste, pero el final es glorioso. Porque no se trata de mí y mi capacidad. Se trata de ti mismo exaltando tu nombre en las naciones. Se trata de tú usando hombres y mujeres sencillos para llevar y propagar tu gloria. Se trata de aquel Cristo Jesús que vino a este mundo y murió en esa cruz y resucitó, para que en su nombre todas las naciones puedan conocerte. Se trata de una iglesia que levantaste, no para que las naciones vengan, sino para nosotros ir a las naciones. Señor, yo te ruego que seas tú hablando al corazón de cada creyente en este lugar y que asumamos el reto para lo cual nos llamaste y nos salvaste. Que tu nombre sea conocido a través de nuestras vidas. Que tu nombre sea proclamado en otras naciones a través de esta iglesia, Señor. Que tú seas honrado en todos los pueblos, hasta lo último de la tierra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.